Buenos días, buenas tardes, Pablo. Eh, Buenos días a todos los que nos están viendo presencialmente aquí en la Universidad de Monterrey, a quien agradecemos por facilitarnos sus instalaciones y sus equipos, así como a los que nos acompañan vía remota y están conectados desde sus casas. Voy a empezar con una breve presentación y me voy a permitir usar unas palabras que nuestro presentador el día de hoy, Pablo de Ors, dijo en una entrevista hace unos días. No estamos en el mundo, sino que el mundo está en nosotros. Todo lo tenemos dentro. Cambiándolo de dentro, se cambia lo de afuera. A nombre del Hogar de la Misericordia y de todo su equipo, a quien agradezco profundamente esta oportunidad, en especial a Jesús Drexel, y a nombre de todos los artistas que colaboramos en este noble proyecto, doy la más cordial de las bienvenidas a Pablo de Ors, a México, a Monterrey, de manera virtual, agradeciéndole la oportunidad del día de hoy poderlo tener con nosotros. Sabemos que su agenda es muy comprometida y aún así aquí está. Seguramente lo que nos comparte el día de hoy fecundará en todos los artistas que escuchen sus ideas, resultando en importantes propuestas para mostrarnos este año en la exposición colectiva a beneficio del Hogar de la Misericordia. Y no solo eso, estoy seguro que en más de uno detonará el seguir la búsqueda de la inspiración a partir del silencio propuesto desde la óptica de Pablo de Ors. Pablo de Ors nació en Madrid en 1963. Estudió filosofía y teología en Nueva York, Praga, Viena y Roma, donde se doctoró con la dirección del monje benedictino Ermal Salman. En 1991 fue ordenado sacerdote. Desde entonces conjuga una fuerte labor como transmisor e inspirador de la dimensión contemplativa a la vida cristiana, extendiendo el legado de su maestro Francis Jalix. En el 2014 funda Amigos del Desierto, una red de meditadores que tiene grupos en varias partes del mundo. En el 2015 es nombrado, por designación expresa del Papa Francisco, asesor cultural del Vaticano. Con una fecunda carrera literaria que suma ya más de 11 libros, a los cuales el propio autor ha ido agrupando en trilogías, la trilogía de la ilusión, la del fracaso, la del silencio y la del entusiasmo, siendo el libro La biografía del silencio un bestseller a nivel mundial. Sus libros han sido traducidos al alemán, portugués, al italiano y al inglés. Los dejo sin más con ustedes, con el padre Pablo de Ors. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado. Hace poco estuve allí en vuestra maravillosa ciudad, recibiendo la calurosa acogida del pueblo mexicano. Así que muchas veces he dicho que México es mi segunda patria. Así que gracias por este refuerzo. Y además me hace especial ilusión que sea para beneficio del Hogar de la Misericordia, ¿no? Porque al final todo lo que hacemos en la vida pues tiene este último sentido, ¿no? Y es la misericordia. A mí a veces cuando me preguntan qué es la iluminación o qué es la realización o qué es la plenitud, pues respondo la acción correcta. Es decir, que la verdad no tiene que ver tanto con algo mental, con una idea, un concepto, sino con realmente ser capaces de responder a la vida como pide la vida que respondamos, ¿no? Y eso tiene que ver siempre con el amor, ¿no? Y también quiero deciros que me gusta mucho este vínculo, y yo creo que por eso pues también os dije que sí, del arte con el silencio, porque al fin y al cabo esa ha sido un poco la historia de mi vida, ¿no? Que yo he tenido esta vocación artística, literaria en mi caso, y también una vocación profundamente espiritual. Y bueno, pues he tenido que darles pues un juego a ambas para conjugarlas y encontrar el ritmo que me permitiera pues sintonizarlas.
Y al final, bueno, ahora tengo 60 años, después de un largo itinerario, ¿no? Pues creo que he llegado a una armonía, que es lo que quiero transmitiros, ¿no? En este pequeño encuentro. No hablo como académico, porque yo estuve en el mundo de la teología hace muchos años, pero luego lo dejé para dedicarme más de lleno al mundo pues de la pastoral, de la atención directa a las personas y al mundo también de la escritura, por tanto, de la creación literaria, ¿no? Bueno, dicho esto, a modo introductorio, pues yo creo, queridos amigos, que el silencio, que es el tema que habéis puesto a esta exposición, es el tema de nuestro tiempo. Diría incluso que podríamos perfilar y decir que el tema de nuestro tiempo es la consciencia y que solamente con el silencio pues alcanzamos eso que llamamos consciencia. De esto que estoy diciendo ahora mismo estoy muy convencido. Evidentemente, hoy somos una minoría, las personas que nos interesamos por el silencio y por la consciencia, ¿no? Pero estoy seguro de que dentro de no tantas décadas, pues esto se irá extendiendo. Igual que hace no tantos siglos, pues la inmensa mayoría de la humanidad era analfabeta, no se había difundido el poder de la palabra, ¿no? Pues ahora la inmensa mayoría de la humanidad es analfabeta en el sentido de que no tenemos la cultura del silencio, pero dentro de un tiempo, como el mundo va cada vez más deprisa, pues no será así. Y por tanto habrá un cambio de paradigma muy importante, ¿no? ¿Y cuál es ese cambio de paradigma? Pues nosotros vivimos en el paradigma de la razón. Es decir, los que hoy tienen más prestigio en nuestro mundo contemporáneo, pues son los científicos, ¿no? Y está muy bien, pero hay algo mejor y más importante y más esencial que la razón, y es precisamente la conciencia, ¿no? Que no es irracional, sino que es transracional, que incluye la razón, pero la trasciende, ¿no? Cuando hablamos en estos términos, sobre todo en contextos universitarios, en contextos académicos o científicos, cuando se habla en estos términos hay personas que piensan que quienes hablamos de esto, pues estamos en un nivel mítico o en un nivel mágico, pero no es así en absoluto. ¿No? O sea, la conciencia incluye lo mítico, incluye lo mágico, incluye lo racional, pero lo trasciende, ¿no? Y es a esto a lo que apunta la experiencia del silencio a la que quiero hacer referencia, ¿no? Evidentemente, cuando hablo de silencio, esto conviene subrayarlo, no estoy hablando simplemente de ausencia de sonido, porque eso sería el silencio externo, sino cuando hablo de silencio no hablo tanto de ausencia de sonido cuanto de ausencia de ego. Es decir, cuando realmente somos capaces de no poner el ego en un primer plano, pues lo que sucede sencillamente es que vemos la realidad, ¿no? Entonces, por eso hemos de aprender a silenciarnos, silenciar el ego, ¿no? Y esto justamente tiene mucho que ver con el tema del arte, ¿no? Porque el arte ciertamente, cada artista tiene que dar su propia visión, pero no su propia visión egoica, sino del yo profundo, ¿no? Y eso supone que el ejercicio artístico, como el ejercicio general de la vida, ¿no? Es la capacidad de trascender el ego, ¿no? De ir más allá de los deseos, los pensamientos y todo lo que caracteriza al ego, ¿no? Y ese es el trabajo espiritual, y ese es el trabajo interior, y eso es lo que estamos llamados, ¿no? Quienes sentimos esta llamada al cultivo de la interioridad, ¿no? Como digo, esto parece como para espíritus selectos, ¿no? Pero bueno, con el tiempo se irá difundiendo y de hecho cada vez hay más interés en todos los contextos, en los hospitales, en las academias, en los colegios, por introducir estas prácticas de silenciamiento, ¿no? Mira, este encuentro se podría plantear de muchas maneras, y, porque claro, en 40 minutos y luego un tiempito que podamos tener para preguntas o para conversar, pues no se puede abordar todo, ¿no? Pero sí que quiero daros algunas pistas
que centren esta gran cuestión que nos ha reunido hoy, ¿no? La primera y más importante, después de este marco del paradigma de la consciencia y demás que acabo de ofreceros, la primera y más importante es que yo estoy persuadido de que es importante, es decisivo, mm, introducir una práctica meditativa en nuestra vida ordinaria de cara a que podamos tener una vida contemplativa. Hay que precisar muchas cosas, porque habría que precisar qué es vida contemplativa, qué es práctica meditativa, ¿no? Porque en nuestra cultura judeocristiana nosotros hemos asociado fatalmente vida contemplativa con vida monástica. Es decir, como si los únicos que tuviesen derecho a contemplar fuesen los monjes que se retiran del mundo, ¿no? Pero hemos descubierto que la vida contemplativa no es una vida exclusiva de aquellos que se retiran del mundo, sino que nosotros, que estamos en la vida cotidiana, que tenemos nuestras familias, nuestros trabajos, que vivimos en la ciudad, en medio del trajín de todos los días, de la actividad, pues también tenemos el derecho y el deber de no solamente expirar, sino inspirar, es decir, volver a casa, volver al interior, ¿no? Y conocer qué es lo que pasa ahí, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de contemplación no estamos hablando de cosas raras, estamos hablando de aprender a mirar y a escuchar. O sea, yo suelo decir que nosotros hemos construido una civilización desde el mito del pensamiento y de la acción. Es decir, creemos que ante la realidad lo que hay que hacer es pensar y actuar, ¿no? Y está muy bien, claro que hay que pensar y hay que actuar, pero hay algo previo a pensar y algo previo a actuar y es mirar, contemplar, ¿no? Y no nos han enseñado, ¿no? Y esto significa que el primer paso para poder ser contemplativo, para poder aprender a mirar y a escuchar, es no reaccionar, no reaccionar. Es decir, todo lo que va rápido tiene que ver con la mente y todo lo que va despacio tiene que ver con el espíritu. Es decir, yo no puedo hablar de mí mismo o de mis sentimientos o de algo que me importa rápidamente, sino que necesito fraguarlo poco a poco, ¿no? Por eso los telediarios, por ejemplo, o los informativos, pues van muy rápido porque en el fondo no quieren dar espacio, ¿no?, a la reflexión, sino simplemente a abrumar con una marea de datos, ¿no?, que te arrollan, te arrastran, pero realmente no te forman, ¿no? Entonces, aprender a no reaccionar es el primer paso para poder hablar de vida contemplativa, pero claro, no es el único, ¿no? Porque hay un segundo paso fundamental también y es que no reaccionamos, es decir, no actuamos fuera para poder actuar dentro. Por tanto, los contemplativos, los que cuidan el silencio, son aquellos que se cultivan por dentro, se cultivan por dentro. Es decir, que la vida interior tiene que ver con el cultivo de la interioridad, con el cultivo del ser, ¿no? Y tercer y último paso para entender bien qué es la vida contemplativa, y luego hablaré de la práctica meditativa. Tercer paso, ¿qué es lo que hemos de cuidar por dentro? Pues hemos de cuidar la mirada amorosa. Es decir, que el contemplativo es aquel que mira con amor. ¿Y qué es el amor? ¿O de qué estoy hablando cuando hablo aquí de amor? Pues hablo de una mirada interior benevolente y tierna. Nosotros nos miramos normalmente con mucha violencia, con mucho juicio, con mucha condena, con mucho arrepentimiento. Eh, pues eso es justamente lo que hay que entrenar para que no sea así, ¿no? Y quien empieza a hacer este camino contemplativo, este camino de mirada amorosa en primera instancia a sí mismo, lo que vas descubriendo es que si
siembras amor, cosechas amor. Es decir, que el amor está en estrecha relación con la contemplación. O sea, no podremos vivir en una civilización del amor si no vivimos también una civilización de la contemplación. Bien, entonces, ¿cómo llegar a esto, a este ideal, ¿no? Porque este es el horizonte, ¿no? Pues de manera muy concreta, y es por medio de la práctica meditativa. Ya sabemos cuál es el horizonte, que es la vida contemplativa, la vida en el amor, ¿no? Este sería el horizonte. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues introduciendo en nuestro día a día unos minutos de silencio y de quietud corporal, ¿no? Eh, la quietud no es otra cosa que el silencio del cuerpo. Esta práctica de quedarnos quietos y en silencio nos es muy extraña al principio, nos es muy extraña, pero es enormemente beneficiosa. Nos es muy extraña porque con las palabras y con la acción nos autoafirmamos. El ego se alimenta. Necesariamente el ego se alimenta con palabras y con gestos. Y en cambio el silencio no nos alimenta el ego. Yo suelo decir en broma, yo no puedo decir que me callo mejor que tú. Es decir, que el silencio es estructuralmente humilde y justamente por eso es tan beneficioso, porque ahí no podemos autoafirmarnos. Es decir, que el ego protesta por dentro, pero no puede autoafirmarse. Y por eso es una actividad profundamente espiritual, porque el ego no entra, ¿no? Cuando entra el ego empieza ya pues a emponzoñarlo todo, porque el ego no es otra cosa que esa voluntad de autoafirmación personal, de posesión, de apropiación, ¿no? Y por tanto de dominio, ¿no? No de respeto, ¿no? Entonces, introducir esta práctica de meditación diaria, pues es una escuela, no se puede improvisar, ¿no? Tienes que tener buenos maestros, buenos compañeros de camino, es decir, que no basta la buena voluntad, hay que ir a la escuela, hay que aprender porque no nos han enseñado, ¿no? O nos han enseñado de manera muy breve y muy poco sustanciosa, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la parroquia donde yo estaba de niño, pues me decían que había que rezar, pero más allá del Padre Nuestro y la Ave María, pues no te decían mucho más, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿cómo se reza? ¿Cómo puedo estar yo allí un tiempo, ¿no? ¿Cómo cultivo mi relación con el misterio, ¿no? Y eso es lo que hay que enseñar, ¿no? Cómo intratenernos, no entretenernos, sino intratenernos, cómo generar una cultura no de la diversión simplemente, sino de la conversión, ¿no? La diversión es con el entretenimiento, ¿no? Y la conversión es pues la transformación personal, o sea, vivirse a uno mismo como un laboratorio, como un campo de experimento, ¿no? Solamente así la vida se convierte en algo realmente interesante. Es decir, que desde luego que estamos aquí para servir a los demás, pero también para crecer personalmente. Y esto es muy importante porque nosotros, que venimos de esta cultura judeocristiana, se nos ha enseñado a amar a los demás, pero se nos ha olvidado el como a uno mismo. Entonces, el propósito de la vida no es solamente servir a los demás, sino también crecer nosotros, ¿no? Entonces, si uno no dedica tiempo al crecimiento personal, al desarrollo interior, pues sencillamente repetimos el mismo año todos los años, ¿no? Y nuestra vida se convierte en algo rutinario y en algo poco, mm, incluso nuestros servicios se desfondan, ¿no? Yo suelo decir que es muy importante diferenciar destino de misión, ¿no? La misión es lo que hemos venido a este mundo a hacer para los demás y el destino es lo que hemos venido a hacer para nosotros, ¿no? Para aprender nosotros, ¿no? Entonces, normalmente la misión nos gusta mucho y el destino nos cuesta, ¿no? Pero no podemos escaparnos sin cumplir con nuestro destino, no debemos escaparnos, ¿no? Y tantas veces utilizamos a los demás para no hacer el propio trabajo. Y por eso yo creo que hemos
de poner un freno, ¿no?, a la acción, porque de lo contrario se degenera en activismo, ¿no?, que es lo que pasa tan frecuentemente, ¿no? Bien, y más en concreto, ¿en qué consiste ese trabajo interior de quedarse en silencio de inquietud? Pues muy brevemente, porque esto no puede ser un taller de meditación, muy brevemente, pues es un trabajo o cultivo, me gusta a mí más decir, del cuerpo, de la mente y del espíritu, o del alma, ¿no? Al trabajo con el cuerpo lo llamamos relajación, al trabajo con la mente lo llamamos concentración y al trabajo con el espíritu, con el alma, lo llamamos contemplación. Por tanto, relajación, concentración y contemplación, ¿no? Y cada una de estas fases tiene sus pequeñas técnicas, ¿no?, para aprender, aunque lo importante no son las técnicas, sino lo importante es la disposición interior, la disposición de ánimo que decía San Ignacio de Loyola, ¿no? Es decir, la actitud, la actitud. Por ejemplo, en una relación personal, una relación de amor, pues lo que importan son las técnicas de comunicación o las técnicas amorosas que tú puedas saber, sino la implicación personal que tú inviertes en eso, ¿no? Eso es lo que importa, ¿no? Y con la meditación pasa exactamente igual, ¿no? Yo siempre digo que no hay meditación buena o mala, que siempre es lo mejor posible, ¿no? Y que siempre es buena en última instancia, porque lo que hacemos al sentarnos en silencio y en quietud es entregar nuestro tiempo, entregar nuestro cuerpo, que está ahí presente y no está en otro lado, y entregar nuestra intención. Queremos hacer este peregrinaje a nuestro centro, al yo profundo, ¿no? Y si tú entregas cuerpo, tiempo e intención, no puedes entregar más, por tanto, ya es un acto de amor, ¿no? Es decir, que toda entrega meditativa es un acto de amor. Por tanto, eso, aunque aparentemente no dé fruto de entrada, mm, hay como una especie de hucha invisible, una alcancía invisible, ¿no?, que todos los actos de amor, todos los actos de luz no se pierden, sino que en algún momento van a brotar y van a redundar en beneficio tuyo y en beneficio de la humanidad. Entonces, del trabajo con el cuerpo, nada más quiero decir la importancia de, te lo diré en dos palabras. Las palabras serían la quietud, aprender a estar quieto, y la percepción. O sea, aprenderse a estar quieto es muy importante porque cuanto más quietos estamos, más perceptivos somos. Es decir, cuando nos movemos mucho, no tenemos tanta atención que cuando estamos quietos. Es decir, que lo que hacemos al estar quietos es redoblar la capacidad de atención. Cuando hay menos actividad exterior, hay más actividad interior, más conciencia de la actividad interior. Hasta el punto que uno podría entrenarse a meditar intentando estar cada vez más quieto. Esto es muy, muy bonito, un bonito ejercicio, estar cada vez más quieto. Esta conciencia del propio cuerpo nos lleva a la percepción, ¿no? Y estar en la percepción es muy importante porque cuando estamos en la percepción no estamos en la reflexión. Es decir, si estamos en el cuerpo, no estamos en la mente. Y entonces la mente puede descansar. Entonces, por eso es importante aprender a percibir, porque así dejamos descansar a la mente. Y luego, bueno, es cuando uno empieza a percibir su cuerpo, pues se da cuenta de que el cuerpo habla, de que el cuerpo dice muchísimas cosas, que en el cuerpo pasan cosas, ¿no? Y que normalmente no las miramos, o sea, no las descubrimos porque no las atendemos, porque no las miramos, ¿no? O sea, esta práctica meditativa lo que está diciendo es que el cuerpo es la puerta del alma. O dicho de otra manera, la vía de la corporeidad es la vía de la interioridad.
¿no? Porque el cuerpo es lo más básico, no es lo más relevante ni lo más significativo, pero es lo más básico. Y hay que entrar por lo más básico, ¿no? Bueno, luego de la mente, como veis, pues voy un poco rápido porque no puede ser de otra manera, porque más ya llevo 20 minutos. Me gustaría también daros tiempo a que luego podáis vosotros hacer vuestras observaciones y vuestras preguntas. De la mente me gustaría deciros que mm, la manera de trabajar la concentración es fundamentalmente por medio de la atención a la respiración y al corazón. Es decir, tenemos dos ritmos biológicos fundamentales, que son el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. Esos son los que nos permiten estar vivos, estar en conexión con la vida, y por tanto se trata de poner la atención justamente ahí, en lo que nos conecta con la vida, en lo que nos hace descubrir que estamos vivos. Entonces, ¿qué es meditar? Pues meditar es seguir el ritmo natural y regular de tu respiración. Y esto nos cuesta porque enseguida somos asaltados, ¿no? por distracciones, ¿no? Es decir, la mente pues es la loca de la casa, que decía Teresa de Ávila, es una jaula de grillos y entonces, bueno, pues cumple con su oficio, que es pensar, y nos saca, ¿no? Y entonces hay que volver una y otra vez, ¿no? Para entrenar, ¿no? Y la distracción lo que revela es que estamos fuera, estamos en lo exterior, pero la distracción se puede ir erradicando y podemos aprender a estar atentos cada vez más, a vivir más concentrados, ¿no? Y os puedo asegurar, bueno, no soy el único que lo digo, ni muchísimo menos, sino que lo han dicho grandes meditadores de este siglo y de todos los tiempos, ¿no? Que la concentración es la clave del éxito. Es decir, que solamente las cosas pueden salir bien si uno está concentrado, no está en lo que está, no está en mil cosas a la vez, ¿no? Y por tanto es decisivo aprender a concentrarse, aprender a estar atento, ¿no? Y este sistema de atender a la respiración es un camino muy sencillo en apariencia, pero luego muy laborioso de llevar a la práctica, ¿no? En ese camino eh, llega un momento, si tienes un buen guía, que empezarás a escuchar no solamente tu respiración, sino los latidos de tu corazón, ¿no? Y ese descubrimiento es decisivo, ¿no? Porque te va a llevar al descubrimiento de que el universo es un organismo, es decir, que todo late, todo está vivo, no solamente tú, ¿no? Pero eso es, digamos, un camino, ¿no? Es el camino de la concentración. Y bueno, el tema de la mente lo voy a ventilar con este tema de la respiración y de las distracciones, que ya he apuntado algo, ¿no? Y luego entraríamos en el tema de la contemplación propiamente dicha, ¿no? Del cuidado del alma. De aquí, sabiendo que seguramente para casi todos esto nos queda un poco grande, porque casi ninguno pues, seremos seguramente meditadores asiduos o consumados. Desde luego yo llevo 20 años practicando día y noche, ¿no? Todo es esto, ¿no? Porque para mí es decisivo, ¿no? Es decir, que yo soy un buscador de la verdad y, bueno, pues esa es mi vida, ¿no? Sobre el cuidado del alma diría dos palabras, ¿no? Una palabra sería la palabra mantra y otra palabra sería la palabra indagación, ¿no? La palabra mantra es una palabra indoeuropea que con dos partículas, man y tra. Man significa mente y tra, instrumento, es un instrumento para trabajar la mente, ¿no? Entonces, igual que ayuda para concentrarse, estar en la respiración o estar en un punto del cuerpo, por ejemplo en el corazón, estar pendiente solamente de ese punto del cuerpo, también ayuda este instrumento que es el mantra, que es la recitación atenta y amorosa de una palabra.
de una sola palabra. Por ejemplo, en el cristianismo, pues quizá hay varios mantras, pero quizá el mantra por excelencia sería el propio nombre de Jesús, Cristo al inspirar y Jesús al expirar. En el hinduismo es la partícula sagrada del Om. Y bueno, cada tradición tiene sus propios mantras, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque el ser humano no es solamente cuerpo, también somos mente. Y por tanto, la manera de cultivar lo que somos es atendiendo el cuerpo y atendiendo la mente, ¿no? ¿Y cómo atendemos el cuerpo? Pues por medio de la quietud. ¿Y cómo atendemos la mente? Por medio del mantra, no de la recitación de una sola palabra. ¿No? Porque esa palabra actúa como una escoba que borra todas las demás palabras, ¿no? Y entonces nos va limpiando de tanto ruido interior que tenemos, ¿no? ¿Y qué significa que nos va limpiando? Pues significa que vamos descubriendo que somos espaciosidad. Es como cuando uno va al teatro, por ejemplo, y ve a los actores y ve los escenarios, la escenografía, pero luego cuando se termina la función salen los actores, se quita la escenografía y queda el teatro. Pues eso es la mente. En la mente tenemos muchos actores, mucha escenografía, mucho ruido, pero cuando se quita, queda la mente. Y eso es lo que hemos de descubrir, que somos espaciosidad, es decir, que somos posibilidad pura, ¿no? Y es a eso a lo que ayuda el mantra. El mantra es un instrumento de purificación para ir vaciando. En general, vivimos en una sociedad hiperestimulada y por tanto con un montón de inputs o de información y por tanto no nos cabe más y por eso estamos desbordados, ¿no? Estamos saturados y la meditación es un ejercicio pues, de vaciamiento que ayuda obviamente al aquietamiento emocional y demás, ¿no? El trabajo de purificación es decisivo, es decisivo, ¿no? En la medida en que lo haces, va apareciendo ya no las distracciones, que también aparecerán, pero ya serán secundarias porque ya habrás hecho un recorrido, aparece lo que se llaman las sombras. Sombra es todo eso que tenemos dentro de nosotros y que no está reconciliado, es decir, el inconsciente, ¿no? Que emerge en el sueño. Tenemos sueños, a veces de cosas raras o terribles incluso, ¿no? Pues el inconsciente sale en el sueño, pero también sale en la meditación profunda, ¿no? Y no sale para fastidiar, sino sale para ser sanado. Es decir, que la meditación es un proceso de sanación de nuestra interioridad herida. Y por eso es importante hacer este camino, porque no podemos meternos en un río y no salir mojados, no podemos estar en la vida y no tener heridas, pero podemos sanarlas, debemos sanarlas, ¿no? No es necesario que vivas con esa herida toda la vida, o puedes limpiarla, ¿no? Y este es un proceso de limpieza muy profundo, ¿no? Y de verdad que merece muchísimo la pena. Os lo recomiendo vivamente a todos, ¿no? Eh, es un camino diferente al de la terapia, o también el camino psicoterapéutico, psicológico, psicoanalítico, ¿no? Porque el psicoanálisis, las terapias en general, van al problema, van al trauma, van a la oscuridad, ¿no? Mientras que el trabajo espiritual va a la luz, va a lo luminoso, no se enreda en los problemas. Eso es lo que diferencia el trabajo psicológico del trabajo espiritual. Y por eso la psicología, que está comprendiendo esto, pues cada vez habla más de esta dimensión trascendente, ¿no? Y por eso hoy se habla mucho de psicología transpersonal, precisamente porque nos damos cuenta de que si solamente lo afrontamos desde la personalidad y no desde lo trascendente, pues nos falta algo, ¿no? para poder sanar.
Es decir, que el trabajo en el alma tiene una primera fase de purificación. Así lo decían los clásicos cristianos, ¿no? Vía purgativa, vía iluminativa, que es lo que viene después, y luego vía unitiva, ¿no? Bueno, hay tantas cosas que se pueden comentar, luego podemos seguir. Evidentemente es un resumen muy sintético del camino interior, del camino del silencio, ¿no? La otra palabra, además de la palabra mantra, que es limpieza de las sombras, sería la palabra indagación. Es decir, meditamos para conocernos. El sentido final es conocernos, porque solamente si nos conocemos nos podemos amar, porque nadie puede amar lo que no conoce. Y solamente si nos amamos podemos amar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y solamente si amamos a los demás nos enteramos de qué va la vida. Así que ojalá que cuando llegue nuestra hora de partir de este mundo podamos decir como el poeta, confieso que he vivido, como Pablo Neruda, ¿no? Que tiene este libro maravilloso, confieso que he vivido, ¿no? Pero si no amamos, pues no hemos vivido, ¿no? Y para eso es preciso conocerse. Eh, entonces, este camino de silenciamiento es un camino de autoconocimiento, ¿no? Y para ello ayuda, cuando uno está en este silencio del mantra, ya con las sombras más o menos transitadas o redimidas, a hacerse la gran pregunta espiritual. Y es, ¿quién soy yo? O si queréis de manera más radical, ¿qué soy yo? Esa pregunta, formulada en el momento oportuno, es decir, no desde la mente, sino precisamente para romper el hábito racional, el raciocinio habitual, ¿qué soy yo? Esa pregunta nos abre un territorio muy fecundo, porque no se trata de responder a la pregunta, sino de convivir serena y alegremente con la tensión de la pregunta. Porque esa pregunta solo tiene una respuesta y es tu vida misma. Tu vida es la respuesta a esa pregunta. Entonces debes de convivir, aprender a convivir de verdad con la tensión que genera esa pregunta. Y ese territorio del no saber, pero vivido de manera serena, eso es lo que es fecundo. Eso es lo que te va abriendo hacia una vía más iluminativa, ¿no? Bueno, eh, se podría hablar mucho más, como ya os digo, pero creo que es suficiente, ¿no? Para terminar, pues os diría que este camino, si lo vives con rigor y con humildad, porque esto te hace muy humilde, todos somos aprendices, comporta una gran transformación personal. Yo de verdad estoy muy sorprendido porque, porque cada vez me siento más aprendiz, más discípulo, y porque me doy cuenta de que, de que vivimos en plenitud en la medida en la que no estamos agarrados a nuestras creencias, a nuestras ideas, a nuestros hábitos, sino que somos capaces de soltar, tener una gran apertura mental y cordial, ¿no? De mente y de corazón. Entonces la vida merece muchísimo la pena, claro. Pero no es fácil porque cada uno está agarrado a su pequeño relato, a su pequeña historia, y todo lo que rompa nuestra zona de confort, pues nos desestabiliza, ¿no? Y no nos gusta vivir sin estabilidad. Siempre recuerdo, además ahora que estamos en Cuaresma, ¿no? Pues que la predicación de Jesús empieza diciendo conviértete, que eso en griego es la palabra metanoia, es decir, cambio de mentalidad. Tienes que cambiar la manera de pensar.
porque de lo contrario, si no entra algo nuevo que te rompe tu manera habitual, pues no puede empezar la verdadera vida, ¿no? Y por tanto, la rigidez mental es una esclerosis y es el peor enemigo del espíritu. Es decir, que todas las personas fanáticas, rígidas, doctrinarias, pues destruyen la vida espiritual, ¿no? Y hacen un flaco favor a la religión, porque la convierten en una caricatura. Lo hacen con buena voluntad, no saben hacerlo mejor, pero realmente destruyen el paisaje interior de inocencia y de búsqueda de tantos de nuestros contemporáneos, ¿no? Y esto es lamentable, ¿no? Pero es así, hay que aceptarlo y, bueno, intentar nosotros, pues, dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y no juzgar al otro, sino comprenderle que está en ese nivel y ya está, ¿no? Mirad, los frutos, podríamos hablar mucho tiempo también de esto, pero yo lo resumiría en tres. Primero, comprensión espiritual. Segundo, paz interior. Tercero, energía vital, ¿no? Es decir, que este camino te da comprensión espiritual, te da claridad de cómo son las cosas. Esa claridad te produce paz y esa paz te da energía. Es decir, que si no tenemos paz, si vivimos desasosegados o si vivimos atormentados, es porque no tenemos claridad, porque estamos confundidos, porque hay un caos en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Pero si ponemos claridad, encontraremos la paz. La paz es posible. O sea, y la paz, ¿qué es? La superación del sufrimiento. Es decir, que el camino espiritual, el camino de la meditación, el camino del silencio, se puede verificar porque tú hoy sufres menos que hace un año, y hace un año menos que hace dos, y así sucesivamente. Es decir, que ha habido un progreso, porque ha habido mayor comprensión. Es decir, que el camino de la espiritualidad, el camino de la interioridad, el camino del silencio, es para la liberación del sufrimiento, para la redención del pecado, se dice en el cristianismo, que es lo mismo en definitiva, de aquello que gravita como oscuridad sobre nosotros. Y cuando estás en paz, tienes mucha energía y despliegas una capacidad de trabajo y de entrega enorme. Que lo que nos quita energía es todo el conflicto interior. Pero si tú has superado tus conflictos interiores, no tienes problemas mentales, ni sentimentales, ni emocionales, pues sencillamente tienes energía para entregar a los demás. Yo sé que esto suena a música celestial, pero realmente es así. Es así, o sea, hay personas muy iluminadas, ¿no? Yo tengo el privilegio de conocer alguna y, y es una gran suerte, porque solamente estar cerca de una persona con una energía bonita, pues ya te hace bien, ¿no? Vosotros que me escucháis, pues bueno, supongo que habrá entre vosotros todo tipo de personas, ¿no? Pero yo os invito a que calibréis personalmente estas palabras que acabo de regalaros o de brindaros, ¿qué suscitan en vosotros? Si os dan esperanza, si os dan alegría o si os dan preocupación, miedo, no porque por los frutos se conocen las cosas, ¿no? Pues quedo muy agradecido por vuestra atención y ojalá que alguna de estas informaciones que os he transmitido pues pueda enriqueceros en vuestro camino hacia Dios, hacia la vida con mayúscula, hacia la conciencia, como a cada uno le guste decirlo. Gracias y estoy abierto a vuestras preguntas. No os oigo ahora, ¿eh? Bueno, no sé si me escucha. Ahora sí. Sí.
Lo que quería preguntarle es la descripción que usted hace de la meditación, de todo esto desde el punto de vista católico. Mi pregunta es, ¿hay alguna diferencia con el punto de vista budista? Porque a mí me recordó totalmente la meditación budista y todo lo que los budistas hacen para meditar y demás, que desde lo que yo sabía no estaba muy aceptado por la Iglesia Católica. Ujú. No sé si hace sentido mi pregunta. Sí, claro que sí, cómo no. Cuando hablamos de tradiciones religiosas, a mí me gusta poner la metáfora de la montaña. Es decir, tú puedes subir a la cima de esa montaña por un camino o por otro. Entonces hay caminos que son nevados, hay caminos que son floridos, hay caminos que son desérticos, ¿no? Y entonces esos distintos caminos son las religiones. Pero en la cima se encuentran todos. Por esto quiero decir que si tú comparas, eso es lo que hace la mística comparada, comparas los textos de la mística cristiana con los textos de la mística sufí o del budismo zen o de tantas otras tradiciones, descubrirás una afinidad tal que seguramente no sabrás diferenciar qué pertenece a una tradición y qué pertenece a otra, ¿no? Esto eh, significa que la pasión por la verdad, por la búsqueda, está en la humanidad entera, ¿no? Y que igual que es bonito que haya muchas culturas y muchas razas, ¿no? Esa pluralidad es buena, no hace falta simplificar y hacer solo una sola raza o solo una sola lengua, ¿no? Pues también hay distintos lenguajes para acercarse a lo absoluto, ¿no? A lo sagrado, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que la tradición cristiana, la tradición budista, la tradición hinduista, pues tienen sus propias categorías donde hay muchas cosas afines, pero también muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, en concreto, en esto que yo he contado, pues esto que yo he contado evidentemente tiene que ver con la meditación hinduista y con la meditación budista, pero realmente en la tradición cristiana también existe. Es lo que se llama el esicasmo, ¿no? Es decir, que dentro del cristianismo, los herederos de los padres y las madres del desierto, que fue la primera corriente espiritual cristiana, fueron lo que se llaman los esicastas, que digamos que eran las personas que se trasladaron, por así decir, del Sinaí, donde estaban los padres y madres del desierto, al monte Athos, ¿no? Que es la zona de Grecia y de Rusia. Y estos esicastas, la palabra esiquía significa búsqueda de la paz por medio de la quietud, ¿no? Pues lo que practicaban era justamente esto que acabo de contaros, ¿no? Que es la quietud, la recitación de una jaculatoria, ¿no? Toda esa tradición esicasta o meditativa llegó a Occidente por medio de un libro pequeñito que os recomiendo vivamente que se llama Relatos de un peregrino ruso, ¿no? Donde habla justamente del poder de la recitación, ¿no? de un mantra o de una palabra sagrada, ¿no? Como camino de interioridad, ¿no? Entonces, ¿qué significa que haya afinidad entre las distintas lenguas religiosas, ¿no? Pues significa que la verdad mm, es universal, ¿no? O sea, decir, y que la verdad no es excluyente, sino inclusiva, ¿no? Y que la verdad se reconoce porque funciona, porque da frutos, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, en otras tradiciones que hay frutos de bien, de amor, de armonía, pues en la que también ellos gozan del patrimonio de la verdad, no solamente los que somos cristianos, ¿no? Esta visión es profundamente inclusiva y profundamente abierta a la búsqueda espiritual de la humanidad, sin por eso dejar de ser también, en mi caso, cristiana, ¿no? Muchas gracias. A usted. Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Eh,
No más mi pregunta va relacionada con nuestro hacer artístico, ¿verdad? Pienso que tal vez la inspiración, la famosa inspiración de los artistas está en algún punto cercano a ese proceso de meditación o de introspección y de dar una visión y tratar de encontrar la verdad por medio de lo que nosotros hacemos. Sí, desde luego, porque todo verdadero ejercicio artístico es un ejercicio espiritual, en el sentido de que requiere del silencio y de la búsqueda, ¿no? Es decir, tú no puedes escribir, ni componer música, ni crear, en definitiva, pues si no tienes un espacio de silencio, si tienes confusión y ruido, pues difícilmente, ¿no? Es decir, que eso por una parte, ¿no? Y luego, o sea, ¿cuál es el logro artístico? El logro artístico es llegar a lo más personal. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, ves un cuadro de Picasso, o ves un cuadro de Paul Klee, o ves un cuadro de Velázquez, no, tú puedes reconocerlo inmediatamente y decir, esto es un Picasso, esto es un Paul Klee, esto es un Velázquez. ¿Por qué? Porque ellos han hecho la aventura de ir a lo más genuino, lo más profundo de sí mismos, ¿no? Y lo extraordinario es que lo que se descubre, no sé, Molière o Shakespeare, ¿no? O Cervantes, que, que lo más personal es universal. Es decir, que si realmente una persona es capaz de tocar su propia alma, toca paralelamente o correlativamente el alma de otros muchos, ¿no? Es decir, que Picasso tocó su propia alma y por eso toca también las nuestras, ¿no? Entonces, el artista está llamado a tocar su propia alma, ¿no? A hacer esa aventura, ¿no? Y si lo consigue, si lo hace, pues tocará el alma de muchos, ¿no? Es decir, que el éxito artístico no es simplemente una cuestión de marketing, una cuestión de suerte, una cuestión, sino que es una cuestión de que hay maestros, ¿no? O sea, que han logrado, por ejemplo, Shakespeare, ¿no? Como decíamos antes, pues que ha logrado tocar ese alma tan personal que es universal y, por tanto, personas de otras culturas y de otras generaciones, en otro tiempo y en otro espacio, podemos encontrar en sus palabras, pues palabras de vida, ¿no? Y el artista lo que hace es eso, ¿no? Es como lo que intenta hacer es eso. Bueno, primero muchas gracias, ha estado muy, muy interesante, pero mi pregunta va sobre el misterio del amor y la conciencia. Y si en este trabajo del silencio uno puede llegar a entender este tipo de pregunta, como, o entender el misterio del amor, la conciencia y el dolor. O sea, todo esto como un camino de crecimiento. Pues sí, es decir, que es, o sea, nosotros sufrimos porque estamos identificados con el cuerpo, con las emociones, con los pensamientos y con los sentimientos. Es decir, que pensamos que somos eso, ¿no? Y eso nos hace sufrir, ¿no? Sin embargo, nosotros no somos eso, porque tú hoy piensas una cosa y mañana piensas otra, y por tanto tú no puedes ser algo tan voluble que cambie de un día para otro. O tú hoy sientes mucho cariño por mí y mañana pues ya te quieres separar de mí, lo cual tu sentimiento tampoco es fiable. Es decir, nosotros damos credibilidad como si fuese nuestra identidad a cosas que no la tienen, ¿no? Y por eso la meditación o el camino interior lo que hace es ir a lo que realmente somos, el fondo de nuestro ser, ¿no? En el cristianismo hablamos del huésped del alma. Eso es lo que somos, ese fondo, ¿no? Que lo podemos llamar espíritu, lo podemos llamar conciencia, lo podemos llamar el testigo, lo podemos llamar Cristo, el Cristo interior, lo podemos llamar de muchas maneras, ¿no? Y ahí
Eso es el amor. Eso es el amor, ¿no? Es decir, que el amor no es un sentimiento. Eso, o sea, el amor es una comprensión espiritual, ¿no? Por eso hay que diferenciar entre amor y cariño. Es decir, que el cariño tiene que ver con los sentimientos. ¿Eh? Pero si una persona, no sé, si mi esposa me es infiel, ¿no? Pues seguramente ya la dejaré de tener cariño, ¿no? Y sin embargo, el amor verdadero puede ser a los enemigos. Es decir, que yo puedo respetar a un enemigo y desearle el bien, aunque desde luego no tenerle ningún cariño, ¿no? Y entonces, bueno, se trata justamente de ir a ese territorio de autenticidad y de verdad profunda, ¿no? Donde somos amor, ¿no? Es decir, lo que estamos llamados a descubrir es que somos amor. No es que tengamos amor, ¿no? Sino que somos eso, ¿no? Y cuando vamos descubriendo eso, pues vamos entrando en esto que te hablaba antes de la paz imperturbable, ¿no? Porque entonces no depende de las circunstancias propensas o adversas que te toca atravesar, sino que tú estás en la roca de tu ser. Yo comprendo que todo esto puede sonar como muy difícil o muy lejano, ¿no? Pero es un camino, ¿no? Y más allá de que lleguemos muy lejos o menos, pero merece la pena recorrerlo, lleguemos hasta donde lleguemos, ¿no? Porque la vida es para eso. La vida es para aprender a amar, para aprender a descubrir que somos eso. Como no veo yo vuestras caras, no puedo saber qué tipo de acogida tiene todo esto, ¿no? Porque siempre es muy importante en la comunicación, pues el feedback, ¿no? O sea, de tener una retroalimentación, ¿no? Aquí es una comunicación bastante unidireccional, porque no veo, sí, no veo, en fin, si hay acogida o no tanta, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hemos hecho todo lo que hemos podido, ¿no? Yo creo, Pablo, que sí la hay. Te agradecemos profundamente tu tiempo, que nos compartas tu conocimiento y aún a pesar de la distancia, pareciera que estás acá. Y lo digo porque se siente en este auditorio por lo menos tu presencia y tú compartirnos no le puedo poner palabras, tu sabiduría. Muchísimas gracias, Pablo. Esperamos poderte hacer llegar imágenes de todo lo que seguramente van a provocar tus palabras. Y me pidieron que te invitara a Monterrey nuevamente cuando tu agenda lo permita. Espero pronto estarte escribiendo y cuando tú así lo quieras, nos encantará tenerte por acá. Muy amables, muchísimas gracias. Estoy siempre a vuestra disposición y nada, que Dios os bendiga y mi abrazo más afectuoso para cada uno. Muchas gracias, Pablo. Hasta pronto, hasta siempre. Chao.